Bienvenidos a los videopodcasts del Ministerio Alfa Jóvenes. En esta temporada estaremos hablando acerca de la oración, porque orar se aprende orando. Bienvenidos. Bienvenidos jóvenes a nuestro videopodcast de Alfa Jóvenes. Hoy tenemos nuestro segundo episodio y estoy nuevamente con mi amigo Cohen. ¿Cómo está, pastor? Bien, papá. ¿Y cómo va todo? Bien, ahí. Trabajando mucho. Me imagino que orando mucho. Orando demasiado. Poniéndonos en sintonía con el libro. Con el libro. Bueno, vamos a recordar un poco a los jóvenes que nos están viendo en este momento qué es lo que estamos trabajando en el Ministerio Alfa Jóvenes de la Iglesia del Redil del Sur. Bueno, para esta temporada estamos trabajando el libro de la oración, que es de Emanuel Elizondo, que no fue quien lo escribió, sino que como que lo editó porque son varios autores que hablan o dan consejos sobre la oración. Súper importante. Y creo que es un buen recurso para todos los, no solamente para jóvenes, es para la iglesia en general, un buen recurso de coalición por el evangelio. Pero bueno, Cohen, ya estamos trabajando el libro y hablemos un poquito sobre qué ha despertado, qué interés ha despertado, qué preguntas ha despertado, qué has visto, qué ha sucedido en el grupo, las preguntas de los jóvenes, porque a veces realmente hay muchos mitos cuando hablamos de la oración, que si tengo que orar de rodillas, que si tengo que levantar las manos, que si tengo que postrar, que cerrar los ojos, que si tengo que cerrar los ojitos, hay una cantidad de mitos. Sí, incluso hubo un joven que dijo que a él le habían dicho que no había que orar con los ojos abiertos acostado, algo así, entonces... Sí, no había que orar con los ojos abiertos. No, y créeme que yo una vez escuché a uno de los jóvenes diciendo que a él le enseñaron que él no podía orar en voz alta, que porque el diablo escuchaba, entonces no se cumplía. Y yo le dije... Hay muchas cosas y muchos... Hay mitos acerca de la oración. Muchas cosas ahí. Pero háblanos un poquito, quizás como... ¿Cómo definieron los chicos la oración o qué es la oración? Y hablemos un poquito sobre eso que estamos hablando, sobre si hay que hacerlo de rodillas y terminemos conversando en el nombre de quién oramos y también animemos a los chicos en el tema de que esto es un disfrute. Orar es disfrutar una relación a través del evangelio que el Señor nos ha dado para conocerle, amarle y glorificarle. Así que, ¿qué es orar, Cohen? ¿Qué han dicho los chicos que es orar? Bueno, digamos que estos puntos los trata el capítulo 2 del libro. Uh-huh. Y bueno, nosotros lo trabajamos como que le quitamos los libros y le hacíamos las preguntas a los chicos. Super. Pero en lo que es exactamente la oración, ellos bien. Ajá, ¿qué cosas decían? Decían que era hablar con Dios a solas, que tener un encuentro personal, que conocerlo en intimidad. Entonces, digamos que varias respuestas de los chicos fuimos construyendo qué era la oración y... pero me gusta eso. Bien. Fueron construyendo una definición. Una definición. Sí, porque básicamente es eso. También decir, oramos los que tenemos una relación con Dios a través de la persona de Cristo Jesús. Y recuerdo en una ocasión que alguien me preguntaba, pastor, ¿es importante orar solamente en privado o en público? Y yo le respondí y le dije, mira, ¿cuál de tus dos piernas es más importante? Entonces me dijo, ¡ay, las dos! Y yo le dije, bueno, es tan importante orar en privado como orar en público, o sea, orar con la iglesia, y creo que eso es vital, pero sencillamente podríamos decir para los jóvenes que nos ven, que la oración es simplemente hablar con Dios. Y esa posibilidad de hablar con Dios se dio porque Cristo Jesús nos reconcilió con el Padre y es una expresión del Evangelio, de esa reconciliación. Ahora, ¿por qué crees, Cohen, que los jóvenes ven a veces la oración como una imposición? O sea, como que estoy obligado a orar y a veces las mamás le dicen, ¡usted ya oró! Entonces los jóvenes son como, ¡ay, la oración es una obligación! Entendiendo que acabamos de decir que es una relación, o sea, una comunicación con el Padre porque nos ha salvado. ¿Qué podemos decirle a los chicos que lo ven quizás como una obligación? El escritor nos dice que sí estamos obligados a orar, pero ellos lo veían más como una imposición, ya porque de pronto sus padres o de pronto algunos padres se los imponían y como que, papá, voy a salir, bueno, ora para que salgas, entonces ellos, digamos que ellos... Si no oras, no sales. Si no oras, no sales. Entonces ellos como que voy a orar para que me den esto. Por lo menos hay una pregunta que dice, ¿tengo que ponerme de rodillas o cerrar los ojos para orar? Entonces les preguntábamos a ellos y ellos decían, a mí me dijeron que tenemos que levantarnos en madrugada a orar de rodillas. Ellos lo veían así, pero ya cuando nosotros le decíamos, ahora lee lo que dice, entonces ellos entendían, pues no estábamos como que no hay como un modelo, un prototipo para orar, no es necesario y estas cosas, entonces... Y yo creo que
parte de lo que nosotros queremos enseñar con la oración es la definición, es una definición sencilla, oramos porque simplemente ahora tenemos una relación con el Padre a través de Cristo y disfrutamos de esa relación, y esa relación se da a través del diálogo, lo que es a través de las palabras, la oración. Pero también ese tema de las posiciones, yo escucho, y el tema de los mitos, o sea, que Dios escucha más si te postras, que Dios escucha más si levanta las manos, que Dios escucha más, pero realmente todas esas expresiones de la oración salen de la misma Biblia, porque nosotros encontramos que la Biblia habla de orar de rodillas, levantando las manos, en voz alta, y yo creo que todas son viables, o sea, no queremos decir que no son. Que no son. Pero tampoco que es el modelo como tal. Por ejemplo, que cierre los ojos. Normalmente, y a mí me han preguntado mucho, pastor, ¿tengo que cerrar los ojos cuando estoy orando? Yo digo, cerramos los ojos realmente, uno, porque es un tema de que nos concentramos. Dos, porque creo que nos ayuda a intimar un poco más con Dios. Pero si alguien lo puede hacer con los ojos abiertos y se concentra y lo disfruta y sabe que está hablando con el Padre, está bien. Pero no es como que sea la regla que general, que si no cierra los ojos. Y le cuento algo que una vez yo iba caminando por una calle y vi como que un movimiento como si me iban a robar. Entonces yo empecé a orar con los ojos abiertos. Imagínate que si ora con los ojos cerrados en la calle. No, vamos de paseo y en la carretera, hermano, voy a orar y cierro los ojos. Cierto, o sea que creo que es más de sabiduría, pero el lenguaje, Cohen, o sea, ¿cómo tiene que orar uno así? Como, oh Padre Supremo, Altísimo, del Todopoderoso, o ¿cómo podríamos decirle a un joven que podemos orar de una manera sencilla, un lenguaje sencillo, normalmente con las palabras que utilizamos en nuestro día a día? ¿Tú qué te encuentras frente a ese tema de las palabras? Porque muchos jóvenes dicen, no sé orar. Y yo siempre les digo, o sea, que usted no sabe hablar. No, yo sí sé hablar. Bueno, porque es que orar es hablar con el Padre, porque se nos ha concedido a través de Cristo una relación con Él. Entonces, ¿qué le podemos dar a algunos chicos que sufren mucho con eso? Como que, ¿yo qué le digo a Dios? O sea, ¿cómo ha sido tu propia experiencia? Bueno, en realidad sí vemos como que hay personas, incluso yo al principio veía cómo oraba las otras personas y yo veía como que ellos utilizaban palabras como muy sofisticadas. Entonces, y yo como que quería imitarlos, pero en realidad cuando lo hacía no lo estaba haciendo pues como era yo. Entonces no creo que sea algo que tenga algún esquema, simplemente es acercarnos al Padre, a Dios, o sea, con la confianza de que a través de Cristo recibimos esa puerta que se abrió para encontrarnos delante del Padre y poderle adorar al Padre de la forma en que nosotros somos. No hay un modelo. Y creo que esa es la obra del Espíritu Santo. Nosotros podemos ver cómo el Espíritu de Dios nos guía a orar con el léxico, las palabras que nosotros sabemos, conocemos, y de una manera sencilla. O sea, yo, por ejemplo, cuando tengo una relación con mi hijo, obviamente, cuando hablo de sencillo, hablo también de ser reverente. No es que vamos a llegar ahí como, hey, Cucho, ¿qué más? No. Y eso es algo muy importante porque quizás hay muchos que lo toman así y se pierde esa reverencia. Y el libro lo trata bastante. Yo pienso mucho, por ejemplo, tú sabes, tengo 2 hijos pequeños y mi hijo habla conmigo con su lenguaje a su edad de 10 años y lo hace de una manera respetuosa. Entonces, cuando nosotros oramos al Padre, oramos en nuestro lenguaje, con nuestras palabras, de una manera reverente, y oramos de corazón. Y esa es la obra del Espíritu, que nos guía y escudriña nuestro corazón para hablar con el Padre. Y ese es un punto muy importante que toca incluso el libro, que es la obra del Espíritu Santo. Que el libro nos dice que cuando nosotros entramos a ese aposento de la oración con el Padre, incluso el mismo Espíritu Santo nos va poniendo incluso palabras como para acercarnos más a Dios. Entonces, sino que incluso el libro nos da como un versículo o un modelo de oración simplemente para que nosotros lo tengamos y miremos cómo lo hacía Pablo, que está en Efesios 1 del 15 al 23, pero simplemente es como de la manera como él lo hacía y cómo se acercaba al Padre. Leámoslo para que veamos cómo lo hacía el apóstol Pablo. Bueno, el versículo dice: gracias a Dios por darnos salvación en Cristo y unirnos a Él para conocerte y amarte. Porque tú nos conociste y nos amaste desde la eternidad. Qué gozo poder venir delante de ti confiando no en mis obras, sino en las obras y justicia de Cristo. Perdóname por mis pecados y por muchas veces no tener el gozo y la disciplina para orar. Gracias de nuevo por tu eterno amor en Cristo para conmigo. Te pido que tanto a mí como a otros hermanos y hermanas nos des más
de tu espíritu para conocerte cada vez mejor. O sea, Pablo es un chico que está orando así, no el apóstol Pablo, pero es una manera sencilla. Una manera sencilla que incluso oraba por él y por los otros, porque en la oración también nosotros podemos interceder por los demás. Eso, y eso es muy importante, Cohen, porque esa oración que hace este joven Pablo es una oración que está guiada por situaciones que él conoce. Y utiliza un lenguaje que es común y está presentando, intercediendo no solamente por él, sino por otros. Demás, ¿sí? Y eso es orar una relación con el Padre que se da a través de Jesús. Yo quiero terminar con esto, Cohen. Yo quiero animar a los chicos a que entendamos una de las cosas que nosotros cuando hablamos con el Padre lo hacemos en el nombre de Jesús, en la autoridad de Jesús. A veces escucho oraciones y como, bueno, Señor, yo te doy gracias, amén. Amén. Y yo creo que, no voy a decir que Dios no escucha esa oración, evidentemente Dios escucha toda oración, pero nosotros en la Biblia tenemos el modelo que el Señor nos ha regalado. Por ejemplo, Juan capítulo 14, versos 13 y 14 dice, y todo lo que pidan en mi nombre, está hablando Jesús, en el nombre de Jesús, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Y eso nos muestra la autoridad de Jesucristo, que fue la autoridad que se le fue entregada de gobernar todas las cosas. En un modo de explicárselo a los jóvenes, es como cuando uno va para una finca y uno llega a la finca y pita, y entonces usted dice, hola, entonces responde el mayordomo, ¿qué mío? ¿Qué necesita pues? No, yo quiero entrar. ¿Y usted quién es? Pero si usted dice, hola, y el mayordomo te dice, bien o no, mijo, yo voy a entrar. Nombre del pastor Andrés, el dueño de la finca. Ojalá, hombre. Pero usted dice, no, vea, yo vengo de parte de Cohen. Espera un momentico, y llama a Cohen. No, sí, déjelo entrar. Ahí mismo, o sea, hay una autoridad porque eres el dueño. Lo mismo pasa con esto, o sea, Cristo tiene toda autoridad. Y cuando nosotros nos acercamos al Padre y oramos en su nombre, entonces digamos ahí un parcial, hay algo que vas a enfrentar, una enfermedad, y tú dices, Padre Dios, ayúdame en el nombre de Jesús, estás orando en la autoridad del Hijo, que lo puede hacer todo. Y me encanta este pasaje porque este pasaje dice que Jesucristo lo hace para que el nombre de Dios sea glorificado, no nuestras vidas, no como a veces escuchas personas como que es que estés muy poderoso en la oración, no es que seas poderoso en la oración, Dios cumple sus propósitos a través de nuestras oraciones para que su nombre sea glorificado, y eso es muy diferente. Y me gusta cómo el libro también, esa parte habla y el autor dice que es la fórmula o la única fórmula que tenemos para acercarnos al Padre a través de la oración. Entonces, en el nombre de Jesús, es como le decíamos, es la puerta que se abre para entrar a esa habitación donde se encuentra nuestro Padre Celestial. Súper. Así que, bueno, vamos a concluir. ¿Qué hemos aprendido en esta conversación? Que nosotros tenemos un privilegio y es la oración. Nos podemos relacionar con el Padre porque a través de Jesucristo todos nuestros pecados han sido perdonados y ahora tenemos una comunicación directa con Dios en el nombre de Jesús. También hemos aprendido que no se trata de una posición, sentado, arrodillado, ojos abiertos, eso lo dará la ocasión. Y que el tema aquí es que lo hagamos con reverencia en nuestras palabras, conociendo las situaciones, y la Biblia nutre, por eso es importante leer la Biblia, porque nutre nuestra conversación, el carácter de Dios, la forma en que me puedo acercar a Dios. Así que chicos, yo les sigo animando para que sigamos creciendo en la oración. Cohen, ora Pastor, por mí también, hermano. Pastor, yo oro por ahí unas 3 horas. Oh, ya, yo sí creo. Chicos, Dios les bendiga. Chao, nos vemos.